Gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado alcanzaron un acuerdo en materia de recaudación fiscal con un nuevo protocolo para el cumplimiento tributario, dejando de lado ya la idea de subir los impuestos a las altas rentas. Y aquí ya llegó Natalia Muñoz para contarnos de este acuerdo que llama la atención cuando no hay acuerdo prácticamente en nada, que se llegue a esto, claro que bajando todas las intenciones iniciales del gobierno. Bienvenida. Exactamente, Mati, muy buenas tardes. Esto era algo que venía promoviendo el gobierno justamente desde que comenzó con la reforma tributaria, que es el alza impositiva para las altas rentas. Ahora, tras este protocolo de acuerdo que se llevó a cabo con los senadores de la Comisión de Hacienda, es que ya se iría descartando lo que es este impuesto a segunda categoría. Justamente así lo confirmaba durante la jornada de ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya que él asegura de que este nuevo proyecto, ya que salió tras, recordemos que estuvo bastante en la Comisión de Hacienda del Senado, es que recaudaría más de lo que tenían previsto. Todavía no se confirma cuánto va a ser, esto se va a exponer en la sala del Senado, pero aún así alcanzaría para los diferentes proyectos. Recordemos que el proyecto de cumplimiento tributario va justamente priorizando lo que es el aumento a 250.000 pesos de la pensión garantizada universal y también seguridad ciudadana. Según lo que comentaba el ministro Marcel, alcanzaría para esto y también alcanzarían los montos de recaudación para que no se suba el impuesto a la renta. Esto va parte de las negociaciones también que hay ahí y que existieron en la Comisión de Hacienda del Senado, donde ha tenido bastante recogimiento las palabras del ministro. Recordemos que ha sido bastante polémico este impuesto a la renta, se ha ido también pateando también, Mati, que decirlo así, durante el año. Han sido varias veces que nosotros le hemos preguntado al ministro de Hacienda si es que van a ingresar este proyecto. Primero decía que iba a ser en abril, después dijo una vez que vaya avanzando lo que es este proyecto de obligaciones tributarias, y ahora incluso ni siquiera se presentaría. Mati, escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba y qué comentaba en la comisión el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Lo que se ha estado trabajando en materia de impuestos a la renta, hoy en día tiene elementos que fundamentalmente tienen que ver con el apoyo a la pyme, que tienen que ver con los incentivos a la inversión, que tienen que ver con el apoyo a la clase media y que sin duda tendrán que tener, ¿cierto?, su compensación desde el punto de vista de la recaudación. Pero el peso que originalmente tenía todo el tema de reforma respecto de la generación de ingresos fiscales cambia mucho con este proyecto aprobado y los otros elementos que mencionaba recién y que están citados acá en el mismo texto del protocolo. Esas fueron las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que entregaba durante la jornada de ayer, una vez ya aprobado este proyecto por unanimidad en la Comisión de Hacienda del Senado, y viene a entregar estas luces muy importantes y un indicio también para la oposición, que nunca ha estado de acuerdo según lo que ha sido esta discusión. Recordemos que se rechazó durante el año pasado lo que es el proyecto de reforma tributaria. Pero no se rechazó con los votos de la derecha, sino que fue ahí un gallito por una cosa bien puntual del ministro, entonces ministro de Educación, con unas parlamentarias del Partido de la Gente, y se generó toda una polémica porque de hecho se esperaba que se iba a negociar en el Senado. Incluso descolocó a la propia derecha. Exacto, no pudo avanzar de la Cámara de Diputados, y lo que hicieron desde el gobierno es ingresar este pacto fiscal, que son diferentes proyectos tributarios, y uno de ellos es este de cumplimiento tributario y el que se iría a ingresar. Bueno, ¿y qué fue lo que dijo el director subrogante del Servicio de Impuestos Internos durante una entrevista de este fin de semana, que causó bastante polémica, pero que finalmente fue lo que la realidad, digamos, que él decía: yo prefiero recaudar más con las personas que no están pagando que
a las que pagan cargarles la mano. Y todo dice, Mati, que este fortalecimiento del servicio de impuestos internos sería lo que llevaría a una mayor recaudación e incluso no se tendría que tocar lo que son los tributos de segunda categoría, esto que de hecho habían ingresado diferentes acuerdos. Recordemos que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, había firmado un protocolo de acuerdo con la Democracia Cristiana para que estas alzas impositivas sean para las rentas arriba de 4,5 millones. Antes se decía que iba a ser menos, 3,2 millones. Ha tenido bastantes idas y venidas lo que es este impuesto a la renta, que según las palabras que escuchábamos ahí del ministro de Hacienda, Mario Marcel, ahora no se ingresaría. Sí se podría ingresar, eso sí, una reforma al impuesto a la renta, pero no sería un alza impositiva. Recordemos que también se ha estado evaluando incluso bajar el impuesto de primera categoría, que es a las empresas, para poder fomentar la inversión, pero ahora no iría por esto que de hecho había dicho el mismo presidente de la República durante el año 2022. Nosotros tenemos el archivo y ustedes lo pueden revisar durante esta edición de Agenda Económica, que decía: el que tiene más tiene que pagar más. Ahora esto no ocurriría y tiene que ver, según lo que nos comentaban los diferentes parlamentarios, con este acuerdo que llegó el ministro con la Comisión de Hacienda para que este proyecto de cumplimiento tributario, que es parte del Fast Track económico, llegue y sea aprobado en la sala. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los parlamentarios. La pregunta que surge de inmediato en términos de capacidad ejecutiva del gobierno es: ¿para qué quieren más plata si no son capaces de gastárselas o transformarlas en obra? Primera cosa. Lo segundo es que en este país no solamente tenemos un problema con las colusiones y con algunos abusos en algunos grupos económicos, sino que además tenemos una altísima elusión y evasión tributaria. Si vamos a resolver ese problema, va a haber un mayor ingreso que va a permitir hacer obras. Por lo tanto, creo que no es el momento para hacer una reforma tributaria aumentando los impuestos. Sí es el momento para evitar la fuga de quienes hoy día tienen una actividad económica y deberían pagar los impuestos que corresponda pagar. El propio ministro de Hacienda ha tomado conciencia que la debilidad de la inversión, sobre todo, aconseja no subir los impuestos en estos momentos, no crear nuevos impuestos, sino que más bien concentrarse en la reactivación de la economía, la reactivación de la inversión, y que eso vaya de la mano con un cambio de gobernanza en el servicio de impuestos internos, avanzar hacia un órgano colegiado, tomando los buenos modelos de lo que ha sido el Banco Central, también la Comisión de Mercado Financiero, concentrarse en combatir la evasión y la elusión tributaria. Ahí escuchábamos las diferentes reacciones de los senadores que van a tener que discutir este proyecto en la sala justamente del Senado, y esto se vería el próximo miércoles, según lo que estaba confirmando el ministro de Hacienda. Esto, por supuesto, queda a diferente evaluación, pero lo que espera el ministro es que ojalá este proyecto pudiera avanzar antes de que se comience a discutir el presupuesto del 2025 para poder contar con estos diferentes recursos que, como te comentaba, Mati, la principal prioridad es aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Ahí está en paralelo lo que es la discusión de la reforma de pensiones, que todavía está estancada en la Comisión de Trabajo del Senado. Entonces ahora el gobierno busca de que esta iniciativa vaya avanzando rápidamente para poder contar con esos recursos. ¿Cuánto es lo que se buscaba recaudar? 1,5% del PIB, pero en este protocolo se menciona que se va a actualizar esta estimación. Específicamente con el impuesto a la renta, Mati, se tenía como meta recaudar 0,6% del PIB. En caso, eso sí, y ahí lo comentaba el ministro de Hacienda durante la comisión, que en el caso de que esa propuesta avance, su impacto recaudatorio sería neutro. Eso quiere decir que subirá impuestos solo para compensar las bajas de otros tributos. Y esto se debe a un mayor gasto público, mayores ingresos que se prevén a mediano plazo por el litio, y también el hecho de que el proyecto de Sala Cuna contempla su propio financiamiento, y eso le quita presión a la propuesta original, Mati, y haría de que ya no se tengan que tocar los tributos personales.
personales. Perfecto. Exacto. Nosotros le consultábamos a los diferentes expertos porque habían bastantes dudas durante la Escuchemos. mañana. Exacto. Lo que ha establecido el gobierno es que con la presentación de un proyecto de ley de alza de impuestos no existiría una mayor recaudación fiscal ni una mayor alza de impuestos, debido a que cualquier alza de impuestos sería compensada con la baja de otros impuestos. Además, sería compensado a su vez con un mayor ahorro tributario, una mayor eficiencia y con una fuerte alternativa de financiamiento de algunos proyectos de ley que tienen dentro de su programa de gobierno. Eso tiene que verse en detalle una vez que esté presentado el segundo proyecto tributario, para ver los detalles de cada uno de estos. No vamos a entrar en una discusión inmediata de lo que son aumentos de tasas, tanto del impuesto corporativo como el impuesto a las personas. En el momento económico que estamos y también dado los niveles de evasión, incluso los mismos informes que tiene la autoridad respecto al tema, hay un espacio suficiente para, por otras vías, subir más personas al carro y más empresas y más contribuyentes que hoy día están en la informalidad, para ir a buscar los recursos que faltan sin tocar las tasas y sin tocar aumentos impositivos en ninguna de las, tanto para las personas como para las empresas. Bueno, y hasta entonces la próxima semana se debiera votar en el Senado. Muchísimas gracias, Nati. Gracias, Mati. Hacemos un alto y ya estamos de regreso también junto a ustedes en CNN Chile Radio en la transmisión conjunta.